Página 36. El poder de la estupidez, Giancarlo Livraghi, 2010. Capítulo 5. La ley de Parkinson. Aunque siempre ha faltado hondura de pensamiento respecto del problema de la estupidez, hay algunos estudios bastante notables sobre por qué las cosas salen mal. Uno de los más interesantes es Parkinson's Lab, The Pursuit of Progress, de Cyril Northcote Parkinson. Este clásico se publicó por vez primera en 1957 y, medio siglo después, resulta aún más relevante. En lo esencial, resulta un libro serio, pero también es divertido. Es uno de los casos inhabituales de análisis de un tema complejo con lúcida simplicidad y un sentido del humor refrescante. Incluye ilustraciones de Osbert Lancaster, en otras ediciones, de Robert Osborne, que no son solo graciosas, sino que además ayudan a comprender mejor el sentido del texto, al tiempo que irritan a los burócratas y pedantes. Aún a pesar de su éxito, era y sigue siendo un libro incómodo, del que muchos teóricos de la gestión prefieren no hacer caso y que con frecuencia olvidan o desprecian quienes dirigen organizaciones. La razón es obvia, se dicen en él demasiadas verdades comprometidas, y lo que irrita todavía más, se dicen con un estilo ágil, brillante y accesible a cualquier lector. Fue inquietante y perturbador cuando se publicó por vez primera, hoy lo es todavía más. La ley de Parkinson suele citarse como el trabajo se expande hasta ocupar todo el tiempo disponible para su desarrollo completo. Otra vez. El trabajo se expande hasta ocupar todo el tiempo disponible para su desarrollo completo. Pero el libro también explica cómo crecen las organizaciones sin relación coherente con ningún incremento o decremento de lo que se supone deben hacer, como fruto de mecanismos jerárquicos y anomalías funcionales. Hace 50 años, el caso más frecuente era el crecimiento de las estructuras, con relaciones internas cada vez más complicadas. Parkinson explicó cómo una organización de 1000 personas puede emplear todo su tiempo y todos sus recursos sin más objeto que el de comunicarse consigo misma, sin generar nada valioso para el mundo exterior. En la actualidad, ese problema persiste, a la vez que han surgido complicaciones adicionales en el sentido contrario. Con frecuencia, las reducciones de personal son un instrumento brutal y salvaje para incrementar el beneficio a corto plazo, más aún cuando tratamos con fusiones y adquisiciones. TV escribe. Ahora no es la reducción de personal, es encontrar algún lugar en donde se invierta menos en salarios. Y a pesar de que a los empleados tercermundistas se les paga menos, pueden ser con mucho más productivos que aquellos lugares en donde los salarios son 5 o hasta 10 veces mayores. Livraghi escribe. Así pues, el tamaño de la organización se reduce sin que existan razones funcionales para ello, y en muchos casos, se hace sin reducir los excesos de plantilla en cargos inútiles y entorpecedores. Esta extraña combinación de bulimia y anorexia es una de las enfermedades más graves que pueden sufrirse en toda clase de organizaciones, negocios, gobiernos, política, servicios públicos y privados. Y cuanto mayores son las dimensiones, más se agrava el problema. El problema principal consiste en que una organización, como un ser vivo, se mueve por un impulso de crecer y reproducirse. Pero mientras la vida, como tal, posee valor por el mero hecho de existir, no ocurre así con las empresas, ni con ninguna otra clase de organizaciones públicas o privadas, que solo merecen existir si están haciendo algo útil para otros y para la sociedad en su conjunto. Deben crecer cuando se necesita más cantidad de lo que hacen, pero reducirse si su utilidad disminuye y, si dejan de cumplir un propósito útil, deben desaparecer. Esta es una constante en cualquier iniciativa humana, tanto si obedece a la búsqueda del beneficio económico como si responde a cualquier otro fin, tales como el servicio público, político o institucional. Otra de las observaciones de Parkinson indica que la cantidad de tiempo y atención empleados por la dirección en dar respuesta a un problema se halla en relación inversa con su importancia real. No debemos entenderlo como una regla general, ni ocurre siempre así. Pero cualquiera que haya tenido trato con el funcionamiento real de las organizaciones sabe que ocurre así con gran frecuencia. También hay una enfermedad denominada ley del retraso. Cuando un problema es urgente, grave, exigente y complejo, los gestores o responsables de tomar las decisiones,
huyen de la responsabilidad delegando y retrasando, dudando y vacilando, etc., hasta que el caso es irresoluble. En el estado de premura exagerada y paranoica en el que vivimos, como se verá en el capítulo 16, podría parecer que el retraso ha dejado de ser un problema. Pero el hecho es que no ha mejorado, sino que la situación ha tendido a empeorar. Es frecuente que urgencias imaginarias y prisas sin razón de existir lleven a dejar de lado lo que no parece saludable de inmediato. El resultado es la combinación de dos errores: decidir a toda prisa sobre cosas que necesitan de una mayor reflexión y posponer decisiones que habría sido mejor adoptar en el momento preciso. La confusión resultante causa más prisas aún más atolondradas, a las que se suma una acumulación no menos confusa de problemas que no existirían de haberse solventado adecuadamente en su momento. Esto no solo es un caos incontrolable, sino que constituye un círculo vicioso, sin fin, que no hace sino empeorar las cosas cada vez más. Ya hemos visto varios desastres causados por esta enfermedad. Sin embargo, es un hecho cierto que, en numerosas organizaciones, los sistemas de decisión se están degenerando. Por mucho que aparenten sobrevivir, el hundimiento nos caerá, por sorpresa, si continuamos haciendo caso omiso de las termitas de mala gestión que amenazan desde el interior. Otra enfermedad descrita por Parkinson es la ingelitencia, en inglés, ingelitance, el ascenso a los puestos de autoridad de personas que sienten celos ingentes del éxito ajeno al par, que se caracterizan por la incompetencia. Según el autor, reconocemos a la persona ingelitente por la terquedad con la que se esfuerza por expulsar a todos los que son más capaces que él mismo. TV escribe: en una empresa, un gerente no va a contratar a quien está sobrevaluado en experiencia y que, con su experticia, pueda opacarle. Prefieren contratar a alguien más barato, pero que sea susceptible a mejorar poco a poco, y que, con ello, no represente motivo de vergüenza ante decisiones pobres. Un gerente o líder estúpido puede llegar a pensar de manera convincente que no le conviene rodearse de personas que le superen, puesto que su posición quedaría en entredicho, le harían ver como lo que es, un inepto. Mas, como tiene el poder, debe hallar la manera de que se le siga considerando importante, necesario. Pero, ¿cómo puede crecer alguien que se rodea de seres más ineptos que él? Livaggi escribe: no es nada nuevo, sin duda, pues la ingelitencia ha estado causando toda clase de problemas desde el origen de la sociedad humana. Hay dos aspectos estrechamente relacionados entre sí: el ascenso de la incompetencia, tal cual lo explica el principio de Peter en las páginas que siguen, capítulo 6, y la estupidez del poder, que veremos en el capítulo 10. Otra de las leyes de Parkinson se explica en The Lab and the Profits, de 1960. El gasto se eleva hasta igualarse a los ingresos. La experiencia nos demuestra incluso que con frecuencia llega a superar a los ingresos. La estupidez no se menciona por su nombre en la ley de Parkinson ni en otros análisis de por qué las cosas salen mal. Pero es evidente que esos comportamientos destructivos son propios de necios, y más necio aún resulta que, transcurrido medio siglo desde que se los diagnosticara con tanta claridad, continúen ocurriendo y produciéndose con complicaciones adicionales que aún los empeoran más, hasta extremos en ocasiones catastróficos. Página 40.